Buenos días, ¿cómo están? Ahora pregúntenme a mí. Fíjense que estoy bien gozosa, bien gozosa. Este, pues Dios guardó de nuestra vida y yo digo, el camino de seguir a Cristo no es fácil, ¿verdad? Estábamos bien, pero bien puestos, mi hermano Mario y yo, a arreglar varias partes de la iglesia, y la verdad es que mi hermano Mario me motiva a seguir trabajando arduamente. Entonces digo, Mario continuó, hizo algunas reparaciones ahí en el salón de los niños, pero bueno, el Señor tenía otros planes, ¿verdad? Nos quería hacer descansar un poquito. Y saben que también estoy bien gozosa porque se vuelve a reintegrar mi hermano Francisco, ¿no? Y eso es cuando a veces vemos la respuesta de nuestras oraciones, ¿verdad? De Dios. Entonces, realmente me siento muy gozosa. Mañana cumplo un año más, el Señor me ha permitido. Entonces, pues hay muchas cosas por qué agradecer a Dios. El estar aquí compartiendo la palabra es algo de lo que yo también agradezco a Dios. Y esta mañana yo quiero hablar de algo que a mí el Señor siempre me pone siempre algo especial, ¿sí? Cuando nos enseñan a orar o cuando aprendemos a orar, muchas veces nos cuestionamos de cómo oramos y no estamos contentos de cómo lo hacemos. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, dice precisamente, y Jesús nos enseña, ¿no es cierto? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y así empieza la oración con la que Jesús nos enseñó a orar. Y a pesar de este maravilloso ejemplo que tenemos muchos de nosotros, nos cuesta trabajo orar en voz alta, e incluso en lo interior, en lo privado, nos cuesta hacer una oración. ¿Y saben por qué? Porque en nuestras oraciones pensamos que carecen de una retórica perfecta y no nos conformamos con una sencilla oración. Queremos orar como sutano, mengano, sutano, y nos las pasamos así, pero no, eso no es, así no es, mis amados. La oración que en esta mañana vamos a estudiar proviene tan solo de 4 frases y se encuentra escondido en uno de los versículos más recónditos de la Biblia, y de los cuales a veces nos los pasamos por alto porque está bien aburrida la genealogía de Dios, ¿verdad? Y bueno, la situación es de que nos los pasamos, y en esa parte de ese versículo es donde nos presenta una oración hermosa. Hoy quiero que me acompañen a leer primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo del 9 al 10. Capítulo 4, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y la palabra de Dios dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme a orar. Cierren sus ojos. Gracias, bendito Dios, gracias por esta tarde tan maravillosa, Señor, en la que nos tienes aquí reunidos, Señor, escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que vas a traer algo muy importante para nuestras vidas. Señor, haz de mí un instrumento de tu palabra y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has puesto aquí, porque nos has dado salud, Señor, y porque estamos aquí reunidos para alabarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, pues el título de esta prédica se llama El desafío de Jabes. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jabes? Muy poquitos. Bueno, mi esposo. Los invito nuevamente a leer su Biblia, su plan de lecturas diario. De verdad, vale la pena hacerlo.
Bueno, pues ¿acaso Jabes es una persona desconocida que por algún motivo aparece en los registros de las crónicas? ¿Es una persona desconocida? No, ¿verdad? Sería erróneo pensar así. Pues el Espíritu de Dios le dedica a este hombre 2 versículos bien importantes, los cuales no solo han perdido su valor, sino además logran que nos interesemos en la lista de nombres que aparecen allí. ¿Y quién fue Jabes? Es probable, dice la Biblia, que descienda de los ceneos, que luego fue incorporado a la tribu de Judá. Miren, Jabes no era judío, Jabes no provenía del pueblo de Dios. Sin embargo, se encontraba muy cerca de donde ya estaba la tierra prometida, de donde estaba ya establecido su pueblo, y él vio a todo su pueblo cómo tenía esa bendición de Dios, cómo hablaban con él. ¿Y saben qué? Él quería eso para sí mismo. Y es por eso que él fue incorporado a una de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo ven? Nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Esto confirma simplemente el pensamiento de cómo el extranjero, ¿verdad?, se venía incorporando al pueblo de Dios. Ahí tenemos a Rahab y a Ruth, y nosotros somos extranjeros también, déjenme decirles. Gracias a que le hemos aceptado y reconocido a Jesús como nuestro único Salvador, ¿verdad? Bueno, Jabes comprendió que estaría seguro bajo la protección de ese Dios, el Dios vivo y verdadero, por lo cual se encomienda completamente a él. Y la historia de Jabes, déjenme decirles que no empieza bien. A los que todavía no tienen hijos, pretenden tener, yo les pediría mucho que piensen cómo les van a poner a sus hijos, porque a veces les ponemos cada nombre, ¿verdad? Y bueno, dicen que su madre lo parió con dolor. Jabes quiere decir dolor, ¿verdad? Ustedes se imaginan diciéndole, ven dolor, o dolor te quiero mucho, ay dolor, eres un encanto. Pues no, ¿verdad? No era como muy agradable, pero Jabes nunca se quejó de su nombre, jamás se quejó de su nombre. Jabes pide en oración ser liberado del daño del mal. Aun cuando fue un hijo nacido del dolor, él fue prominente entre sus hermanos. Y la misma palabra dice, el sufrimiento y la aflicción son consecuencias del pecado del hombre. En Génesis 3:16 dice, con dolor darás a luz a los hijos, ¿verdad? Pero a estos sufrimientos le sigue la gloria de Dios, que revela en toda la tierra. La gloria que a la diestra de Dios es ahora real para la fe. Los sufrimientos de la cruz fueron seguidos por la exaltación de Cristo a la diestra de Dios en los cielos. Y como creyentes que somos, también somos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. Y debido a que el Espíritu de la gloria reposa sobre nosotros, sabemos que un día seremos glorificados juntamente con Cristo. Y bueno, vayamos en la primera parte del verso, dice la Escritura, que Jabes era el más ilustre que sus hermanos, ¿verdad? Y muestra una característica especial en Jabes y lo compara con los restantes hermanos. Igualmente, nosotros podremos compararnos con nuestros hermanos en Cristo. Entre todos dice que Jabes era más ilustre que el resto de sus hermanos. Pero ¿qué quiere decir ilustre? Y muchos tenemos como un significado un poco equivocado. A veces imaginamos que se trata de alguien a quien se le deba de rendir honores, alguien digno de honra. ¿Pero qué creen? La palabra dice lo contrario. Dice que la palabra ilustre viene de una persona que a sí mismo se ilustra, que investiga, que recopila, que medita de alguien a quien le tiene que reconocer algo. Jabes era un hombre ilustre porque buscaba el consejo de Dios, dependía de Dios. Jabes se acercaba a Dios, Jabes meditaba en la palabra de Dios. Jabes no era un hombre pasivo, sino que era un hombre activo en el Señor, un hombre que quería conocer los secretos de Dios, un hombre que quería alcanzar el éxito en el Señor, ¿verdad? Jabes reconocía que era un hombre débil, por lo tanto, invocó al Dios de Israel.
Jabes buscó la orientación de Dios. Muchas veces nosotros, como creyentes, llevamos una vida pasiva en el Señor y decimos, Dios me llamó y voy a esperar a que Dios haga algo en mi vida. Y ahí utilizamos la palabra esperanza y no la fe, que es la que viene con obras en acción. Miren, Dios nos ha dado muchas promesas y lo vemos a lo largo de la Biblia, ¿verdad? De la lectura de la Biblia, que nuevamente espero que estén leyendo. Pero sus promesas tienen una condición para que éstas se cumplan. Jabes sabía de esto, por lo cual invocó la presencia de Dios, pidió la fuerza del Espíritu de Dios. Y en su vida había intimidad con Él. Jabes sabía que había un poder en la oración, que había algo en la oración. Sabía que si entraba a la presencia y en la gloria del Señor, podría alcanzar las preciosas promesas de Dios. Y por eso quiero ahora ahondar en él, ¿sí? En Jabes. Experimentaba que Dios estaba allí en su vida, que Dios podía penetrar y transformarle. Por eso Jabes pudo orar como dice la Escritura. ¿Alguno de ustedes quisiera ser como Jabes? Ilustres, amados hermanos en Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amados hermanos, la confesión es poder a la ejecución de la voluntad de Dios, de lo que te haya encargado o te haya prometido. No es confesar la voluntad de nuestro corazón, sino la voluntad del corazón de Dios. Así como el hombre tiene un don de inteligencia que lo puede usar para bien o para mal, igual ocurre con la confesión. Puede usarla arbitrariamente o usarla a favor del reino y la voluntad de Dios. De ahí que es necesario buscar la voluntad de Dios antes de confesar y declarar su palabra. Jabes sabía lo que estaba en la voluntad de Dios, porque fue ilustrado en la presencia de Dios. Por eso clamó, vayamos al primer punto, te ruego me des tu bendición. Esa es la primera frase con la que empieza Jabes a hacer su oración. Te ruego me des tu bendición. Fíjese en lo primero que pidió Jabes, si me dieras tu bendición. Hoy estamos bajo la gracia del Señor. No vamos a pedir que nos bendiga, porque nosotros sabemos que somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos que decirle a nuestro Señor, quiero que tu bendición sea manifestada en mi vida. Quiero que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre mí. Hoy tenemos que invocar a ese Dios maravilloso. Hoy tiene que decirle al Señor, quiero ver tu gracia manifestada en mi vida. Cuando usted empiece a orar, declare, Señor, estoy en bendición, no estoy en ruina, estoy bendecido. Creo que tu gracia está bañando mi vida, que tu gracia está transformando mi mente, que tu gracia me está sanando. Esto aumentará el poder y la gloria en tu vida. Porque muchos no reciben las bendiciones de Dios porque no piden. Pero dice la Escritura, pedid y se os dará. Cuando usted pide, cuando usted declara, cuando usted confiesa, cuando usted declara la palabra de Dios, verá las bendiciones de Dios. Mientras usted no ejerza el ministerio de la oración con poder, no la verá. Siempre su vida será una vida árida y seca, porque Dios no puede hacer lo que ya hizo. Ya Dios te bendijo, porque dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, desde hoy usted tiene que decir, mi vida será diferente, mi vida no puede seguir así, vacía, seca, árida, no puede permanecer en derrota. Yo puedo creer y confesar que Dios puede y hace cosas grandes sobre mí.
Eso fue lo que dijo Jabes: si me dieras bendición. Todavía no estaba la gracia de Dios en ese momento, no estaba derramada a través de Jesucristo, y ya Jabes estaba creyendo en la bendición de Dios, que se iba a derramar sobre los elegidos y sobre sus escogidos. Y por eso clamó a Dios, y por eso oró, y por eso se postró, y por eso se doblegó ante Dios. Dejó la altivez, dejó el orgullo, dejó la prepotencia. A pesar de ser un hombre ilustre, se doblegó ante Dios. Dobló sus rodillas delante de Dios, como todo ser en esta tierra que tiene que doblegarse delante de la presencia de Cristo de la gloria. Tiene que doblegarse ante Dios. Tenemos que dejar afuera la altivez, hermanos. Tenemos que dejar la prepotencia. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo, ¿verdad? Punto número 2. Y miren qué hermoso está este punto, me encanta. Ayer lo platicaba con mi esposo y nos estábamos deleitando de verdad en la palabra. Que ensanches mi territorio. Miren, hermanos míos, a veces nosotros como pastores pedimos por ensanchamiento en nuestro país, por ensanchamiento en nuestra iglesia, ¿verdad? Y realmente se puede mover Dios, porque sabemos que lo hace, ¿verdad? Pero también hay hombres cuyo territorio está limitado solamente a su casa, y su intención solamente es la salvación de su propia familia. Su preocupación es que su hermano, su hijo y los demás miembros de la familia se salven. No importa lo que esté pasando afuera, ese es su territorio. Hasta allí llega su visión. Pero hay otros cuyo territorio no son ellos mismos. Oran y piden y claman por sí mismos nada más, ¿verdad? Porque su territorio está limitado nada más en ellos mismos. No, hermanos. Jabes descubrió que Dios podía ensanchar su territorio. Jabes empezó a clamar porque sabía que Dios es un Dios de abundancias, que Dios es un Dios de ministerios, y su visión amplia, y que Él lo había llamado, tenía un llamamiento supremo, en un llamamiento grande, y empezó a clamar a Dios. Jabes empezó a clamar a Dios, le pidió que ensanchara su territorio. Nosotros tenemos que clamar a Dios y conocer que nuestro llamado está en el Dios Todopoderoso, capaz de transformar el mundo entero. Y usted, hermano mío, como hombre de Dios, con un llamado de Dios, no puede tener la vista corta, sino que tenemos que buscar y ensanchar ese territorio, el llamado, su ministerio. Dios te ha llamado para transformar tu iglesia, y a cada uno se lo digo, Dios te llamó para transformar tu iglesia. Él quiere romper esa barrera, Él quiere cortar las estacas para que el territorio sea ensanchado. Jabes pidió: ensancha mi territorio, porque las almas se estaban perdiendo. La gente se estaba perdiendo. Las iglesias, hermanos, se están enfriando. Muchos se están volviendo al mundo. Muchos se están desviando. Gentes que se están torciendo. Ministerios desviados, doctrinas cerradas, están fluyendo por este mundo. ¿Y saben por qué? Porque no hay gente como Jabes, que busque ser ilustres en el Señor, que busquen ser diligentes en el Señor, que busquen en lo secreto a Dios, que busquen pedir a Dios cómo manejar el don que tienen. Jabes indagaba con audacia en los ministerios de Dios. Usted asimismo tiene que investigar. ¿Dios le dio un ministerio? ¿Dios les dio un don? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese ministerio que Dios les entregó? Si usted es maestro, investigue qué significa ser maestro de la palabra, pero no para que tenga un concepto teológico e intelectual, no para tener una información racional, sino para que sepa ser un maestro de la palabra de Dios, para que sepa cómo ejercer el ministerio de ser maestro. Miren, hermanos, el pensamiento de Satanás empezó a fluir en el mundo hasta nuestros días, usando en este tiempo medios de comunicación, las redes sociales,
la radio, la televisión, ¿verdad? Las costumbres, las culturas y todo tipo de información para extender los principados de maldad, llenando las mentes del hombre con la basura del mundo. Así, a pesar de las generaciones, se transmite la maldición y el concepto del príncipe de este mundo, de generación en generación. Es decir, se va transmitiendo, ¿verdad? El ser maestro es un hombre que conoce el mundo espiritual y que puede derribar las fortalezas que hay en la mente de la gente, producto de la mente de Satanás, para que reconozcan que hay una palabra de poder que puede habitar en su vida. Y como dice el Señor en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Punto número 3, que tu mano esté conmigo. Vamos con el 3. Hay personas que se levantan muy de madrugada y trabajan hasta que se oculta el sol y más allá. Trabajan arduamente, trabajan duro y nunca tienen nada. Y lo que tienen se les evapora. ¿No es así? Jabes sabía que tenía que depender de Dios para que prosperara la obra que él hacía. Necesitaba que Dios estuviera laborando con él en todo lo que se proponía hacer. Si la mano de Dios pones la mano de Dios en todo lo que tú hagas, todo te será prosperado. Pero si no pones la mano de Dios en lo que tú haces, todo será vano. Lo que tú hagas aún para Dios, si no está en la mano de Dios contigo, no prosperará, hermano, porque no fructificará. Por eso Jabes oró, si tu mano estuviera conmigo. Necesitaba que Dios actuara en él, que Dios actuara con él, que cuando él caminara era porque Dios estaba caminando con él, que cuando hiciera algo para Dios, Dios estuviera en ese asunto. Por eso Moisés también dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muchos de nosotros salimos y hacemos y vamos y negociamos y actuamos, pero la mano de Dios no va con nosotros. Luego entonces le decimos, Señor, ¿y dónde estuviste? ¿Dónde estás? Te he servido, mira cuántos años sirviéndote, mira cuánto tiempo predicando de tu palabra, mira cuánto tiempo haciendo esto y lo otro, y no estoy viendo tus bendiciones. Y Dios te dirá, ven acá, es que hace mucho tiempo que tú me dejaste atrás y te saliste adelante. ¿Ah? Y si tu mano estuviera conmigo, ¿sabe qué significa, hermano? Él imploró, él anheló vehementemente, entró profundamente en el Señor y le rogó a su Dios. Usted tiene que entrar a la presencia de Dios, conocer bien el Espíritu de Dios, para que el Señor esté con usted y le dé nuevas fuerzas y se levante con la fuerza de Dios para alcanzar los logros, las victorias con el poder de la mano de Dios en su vida. La Biblia dice que cuando ores, entra en su presencia, cierra la puerta y ora a Dios, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vendrán las almas, vendrán las sanidades, vendrán los milagros de Dios, porque Él te va a recompensar afuera, en lo exterior, pero búscalo en lo interior. Búscalo en tu corazón, penetra en esa presencia, en lo más hondo de Dios, en la intimidad de Dios. Miren, muchos hombres de la Biblia hablaban así con Dios y uno de ellos precisamente fue Moisés, ¿verdad? En Éxodo 3:11 nos dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a sus compañeros. Moisés entraba a esa presencia de Dios. Cuando Moisés salía, su rostro era resplandeciente por la gloria del Señor. Queremos ser nosotros resplandecientes, queremos que se nos note en nuestros rostros. Yo creo que todos lo anhelamos, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros a veces no buscamos ni siquiera en lo interior ni en lo secreto.
Punto número 4, que me libres del mal para que no me dañe. Que me libres del mal para que no me dañe. Muchas veces estamos trabajando en el ministerio, he escuchado personas, líderes en el ministerio, si yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo, ¿verdad? Desconociendo lo que dice la Escritura. Jesús hablando, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Habla de la naturaleza del enemigo, que ejecuta una acción conjunta, hurtar, matar y destruye simultáneamente. Es un instinto animal, no es una reacción, sino la naturaleza de su acción. Su obsesión es acabar con la simiente de Dios, acabar su vida y su ministerio. Mas Jesucristo dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo siempre va a querer traer enfermedad sobre tu vida. Él siempre va a buscar que tú no surjas, porque él sabe que cuando un hijo de Dios se levanta como la estatura de Jesucristo, como el varón perfecto, su ministerio va a empezar a temblar, porque se vendrá abajo por la acción del poder de Dios. Pero Jabes, siendo un hombre ilustre como muchos de nosotros, que vamos a indagar, ¿verdad?, en la presencia de Dios, vamos a discernir las fuerzas del mal que se opongan, pero no hay que temerle, porque Dios nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nosotros no debemos de temer. Dios nos acompaña, Dios lucha por nosotros y Dios nos da esa victoria. Dádiva divina, y le otorgó Dios lo que pidió. Eso dicen esos versículos, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes estaba pidiendo de una manera correcta, pues Dios no solo le dio, sino le otorgó, como si fuera un premio, como si fuera un reconocimiento. Le otorgó y le concedió. No fue una respuesta a una oración, sino más bien una respuesta de Dios al reconocimiento de su actitud, en su búsqueda en esa comunión, a una vida íntegra, a una dependencia que él tenía de Dios. Dios entonces le premió respondiendo a esas oraciones. Dios puede hacer cosas grandes en ustedes, hermanos, así como lo hizo con Jabes. Yo no sé cuál sea el nivel de espiritual que tiene cada uno de ustedes, ni su compromiso con el Señor, pero ¿saben qué? Aún hay más para ustedes, aún hay más para nosotros, ¿verdad? Porque el depósito de Dios no es escaso. A veces no sabemos cómo pedir para que algo suceda en nuestras vidas. Incluso a veces no sabemos si queremos o deberíamos de hacerlo. Pero también creo que queremos una vida que honre más a Dios. Pero tengamos una cosa bien clara, hermanos. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Y todavía nosotros no las hemos reclamado. Esa plenitud de Dios en nuestra vida es justamente su propia voluntad para con nuestra vida. Y por nuestra parte solo requiere de un mínimo compromiso para poder seguir con la confianza y la esperanza de que nuestro Padre Celestial hará que se cumpla en nosotros. Y en vez de estar a la orilla del río, tomando o bebiendo un vaso de agua, esta oración de fe hará que saltemos ese río y nos empapemos de la gracia de Dios. Entonces, ese gran plan que tiene para cada uno de nosotros empezará a surgir, hermanos, y empezaremos a caminar en esos caminos en su inmensa voluntad y en su perfecta voluntad. Hoy en esta mañana, mi amado hermano, te pido que lo busques en ese interior. Las frases de tu oración no tienen que ser tan redundantes, tan emblemáticas, tan, no lo sé, retóricas. Con estas frases sencillas que hizo Jabes, podemos ver
cómo el Señor lo premió, porque era la actitud de Jabes la que premió el Señor, el buscar su presencia, el buscarle todos los días en lo oculto de tu recámara, de tu habitación, harán que entres a esa presencia del Señor y el Señor te premiará por eso.